entregar preguntas para el examen respecto al tema que vamos a tratar hoy. Las preguntas salen de lo que yo les menciono, de esta clase, ya no vienen de otros lugares, digamos, ¿ya? No son preguntas copiadas de algún otro examen, de alguna otra institución, o lo que puede estar en la red, sino lo que yo menciono. ¿Ok? Entonces presten atención. El examen, como ustedes saben, son casos clínicos. Hasta el ciclo anterior fueron preguntas de opción múltiple, pero de preguntas concretas, sobre datos concretos. Ya en este ciclo se están haciendo exámenes que tienen la forma de caso clínico. Entonces, tengan en cuenta eso para que estudien. Así van a hacer las preguntas también que yo voy a enviar. Todos los profesores tienen esa indicación, hacer preguntas tipo caso clínico. En base a un caso clínico se dan las opciones que ustedes deben escoger, entre las que deben escoger ustedes la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿me escuchan bien? Tienen buena imagen también, ¿verdad? Ya, gracias. Muy bien. Entonces, el tema de hoy son infecciones y parasitosis del sistema nervioso. Ya vamos a hablar de esto en base al punto de vista de un neurocirujano. O sea, no vamos a hacer mucho énfasis en la parte del manejo farmacológico, sino sobre todo de las situaciones que se presentan en el campo de la neurocirugía. ¿Ya? Entonces, acá hay algunos ítems, nombres de algunas entidades clínicas que generalmente constituyen parte de lo que solemos ver en neurocirugía. Hay algunos términos que quiero aclarar. Por ejemplo, acá en primer lugar dice meningitis postraumática con fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hablamos de fístula del líquido cefalorraquídeo nos referimos a la salida del líquido cefalorraquídeo a través de un camino, digamos, o sea, salida del líquido hacia el exterior, ¿no? Afuera de la cavidad craneal. Entonces el camino puede ser producido por un traumatismo o puede ser también producido por una cirugía. Entonces, en ambos casos existe la posibilidad que por ese camino por donde sale el líquido ingresen microbios a la cavidad craneal. Y como consecuencia de ese ingreso, de esa contaminación, se desarrolle una infección que está descrita acá como meningitis postraumática con fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces la meningitis ocurre como consecuencia que se abre un camino por donde sale el líquido y por donde ingresan microbios, ¿no? Después de un trauma. Y en las posoperatorias, aquí lo que ocurre es una exposición de la cavidad craneal por un acto quirúrgico, es decir, por una craniotomía. Entonces, ahí está la diferencia y el concepto de fístula del líquido cefalorraquídeo. Acá dice también infecciones de los sistemas de derivación del líquido cefalorraquídeo. Me refiero básicamente al sistema llamado sistema DVP o sistema de derivación ventrículo-peritoneal que se utiliza en el tratamiento de las hidrocefalias. Luego viene acceso cerebral y empiema subdural. Aquí hacer una observación. Se utiliza la palabra acceso, aquí abajo, perdón, tenemos acceso cerebral, empiema subdural y acceso epidural. ¿Ya? Epidural. Entonces, este término está acá además. La diferencia que quiero hacer notar es entre empiema subdural y acceso epidural. Si utiliza la palabra empiema, cuando la colección de pus, la colección que tiene microbios, se encuentra debajo de la dura, pero cuando esa colección
de pus se encuentra por encima de la dura, ya no se utiliza el término empiema, sino acceso. La palabra empiema significa acumulación del pus en una cavidad preexistente. En esta diferenciación se toma en cuenta el hecho de que se considera que la cavidad subdural sí existe, mientras que la cavidad epidural, entre comillas, cavidad, no existe. O sea, no hay espacio real entre la dura madre y el hueso, entonces la colección de pus en el llamado acceso epidural tiene que formarse. Mientras que en el empiema subdural la colección de pus llena un espacio considerado preexistente, que sería el espacio subdural, ¿ya? Entre la dura madre y la aracnoides. Entonces se hace esta diferenciación. ¿Ya? Así como hablamos, por ejemplo, de empiema pleural, una colección de pus entre las dos membranas, ¿no? Una que reviste el pulmón y otra la cavidad torácica, la membrana visceral y parietal, que forman la pleura parietal y la pleura visceral. Ahí la colección es empiema, ¿no? Es un empiema. Acá también el término empiema se refiere a una cavidad preexistente llenada por microbios, etcétera, formando este empiema subdural. Luego la osteomielitis craneal se distingue de la osteomielitis vertebral por la localización, fundamentalmente, ¿no? Y así como tenemos, por ejemplo, empiema subdural, ¿no? A nivel del cráneo, también podemos tener un empiema subdural o un acceso epidural a nivel raquídeo. Así como hay acceso cerebral, podemos tener también acceso medular. Entonces, la ubicación de la infección es muy importante porque la ubicación determina muchas veces el cuadro clínico. Y este cuadro clínico nos lleva con los exámenes auxiliares a hacer el diagnóstico. Entonces, como ven, es muy importante la localización. ¿Dónde está ocurriendo el proceso infeccioso? Para explicar el cuadro clínico, plantear los posibles tratamientos. El acceso epidural raquídeo, pues entonces la colección de pus encima de la dura madre y el empiema subdural espinal es la colección de pus debajo de la dura madre, pero a nivel raquídeo o espinal. Y el acceso intramedular, colección de pus en la médula espinal. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí está, esto lo pueden leer después. Yo les voy a enviar el PPT a través el link, a través del contacto que tengo por WhatsApp para que llegue a todos, ¿ya? Miren, y este es un esquema para explicar qué es fístula y por qué se puede producir una infección del sistema nervioso central. Cuando una persona sufre, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, ustedes al hacer seminario de TEC seguramente han mencionado o les han mencionado que una manifestación puede ser la salida del líquido cefalorraquídeo, ya sea por el conducto auditivo externo o por fosa nasal. La salida del líquido cefalorraquídeo permite que nosotros diagnostiquemos fístula del líquido cefalorraquídeo. Para que la fístula del líquido cefalorraquídeo esté presente, es necesario que, ¿no?, el líquido cefalorraquídeo que ocupa el espacio subaracnoideo, aquí representado en celeste, atraviese la aracnoides y la dura madre y el cráneo, ¿ya?, a través de un defecto. Cuando existe un trauma, se puede fracturar el cráneo y lacerar la dura madre y la aracnoides, de tal manera que se forma un camino y el líquido que está en el espacio subaracnoideo se exterioriza, o por el oído o por fosa nasal. Si ustedes ven líquido, el diagnóstico está hecho, es fácil. Ustedes ponen diagnóstico fístula de líquido cefalorraquídeo.
Por ese camino, por ejemplo, si el camino lleva el líquido hacia el oído, por ese camino en sentido inverso pueden ingresar microbios desde el oído hacia el espacio subaracnoideo lleno de líquido. Entonces el líquido en el intracraneal está contaminado y finalmente se produce una proliferación de microbios que lleva al desarrollo de una inflamación de las meninges hacia afuera y hacia adentro también. O sea, hay una aracnoiditis y una inflamación de la pía madre y del cerebro también, por debajo del espacio subaracnoideo, por debajo o por dentro. Entonces tenemos, si se inflama la meninges, hablamos de aracnoiditis o, en general, meningitis. Pero esta meningitis no se limita al espacio subaracnoideo e inflamación de las membranas que van hacia afuera, sino también del cerebro. Entonces la meningitis son muchas veces unas meningoencefalitis en realidad. ¿Ok? Y las meningitis en general si producen encefalitis, pueden acompañarse de inflamación de los vasos del cerebro, unas vasculitis. El sufijo, la parte final de la palabra, itis, significa inflamación. Entonces la presencia de microbios puede generar meningitis, meningoencefalitis, vasculitis. Si hay vasculitis se pueden tapar las arterias inflamadas, se forma un trombo, la sangre no llega distalmente y se producen infartos. En la meningitis puede haber infartos cerebrales por vasculitis. Muy bien, entonces eso puede ocurrir, como digo, en un traumatismo encefalocraniano, pero también puede ocurrir cuando se realiza una cirugía. Cuando se realiza una cirugía, uno tiene que abrir el cráneo y las meninges, la dura madre, las aracnoides. Terminada la cirugía, a través de lo que se ha cortado el cuero cabelludo, el hueso, la meninge, etcétera, a través de esos caminos abiertos por el cirujano, puede salir líquido cefalorraquídeo. Entonces estaríamos frente a una fístula del líquido cefalorraquídeo posoperatoria. Igual podría ser el camino para que se desarrolle una infección. Pero en ambos casos, el líquido que sale es del líquido del espacio subaracnoideo. Y si decimos que los microbios pueden seguir un camino inverso, ¿no?, al líquido, entonces los microbios entrarían al espacio subaracnoideo y proliferarían ahí. Entonces, esta meningitis o meningoencefalitis va a determinar una manifestación clínica que se conoce como rigidez nucal. La rigidez nucal forma parte de los llamados síndromes o síntomas de irritación meningia, que son la rigidez nucal, el signo de Kernight y el signo de Brusitsky, que ustedes deben saber ya por neurología. ¿Ya? Entonces, signos meningios, Kernight, Brusitsky y rigidez nucal. Entonces, si ustedes tienen un paciente con TEC, ¿no?, que presenta pérdida de líquido por oído, y ustedes después de un día, 2 días que lo tienen a su cargo, notan que el paciente presenta un deterioro de sensorio, ¿ok?, que hace fiebre y que además tiene rigidez nucal. Entonces usted dice, plantea el diagnóstico de meningitis postraumática, ¿no? ¿Ya? Entonces, secundaria al desarrollo de una fístula del líquido cefalorraquídeo postraumática. Entonces, hay que tener en cuenta siempre, en todo paciente con T, donde haya pérdida del líquido cefalorraquídeo, siempre existe la posibilidad de contaminación del espacio aracnoideo y del encéfalo. ¿Ya? El tratamiento básicamente es antibióticos. ¿Ya? Pero el paciente puede ir a más.
Entonces, el cuadro clínico del paciente puede no solo limitarse al proceso infeccioso y ser tratado como un proceso infeccioso. Ustedes pueden tratar la infección y pueden vencer la infección, pero el paciente puede desarrollar posteriormente, como consecuencia de la inflamación de las membranas que limitan el espacio subaracnoideo, puede desarrollar una hidrocefalia. Como les decía, realmente la meningitis es una inflamación de membranas de la pía madre, de la aracnoides, que a veces se pegan, se juntan, se adhieren. Entonces el hecho de que se produzca adherencias entre las meninges puede determinar que el líquido cefalorraquídeo no circule bien, que no pueda llegar a las vellosidades aracnoideas por donde se elimina. Y si eso no ocurre, ¿no? Se puede producir lo que se llama una hidrocefalia comunicante. Seguramente han visto en la clase de hidrocefalia comunicante cuando no hay ninguna obstrucción dentro del sistema ventricular. Pero si el sistema ventricular, ventrículo lateral, el tercer ventrículo, acueducto y cuarto ventrículo están libres, el líquido está saliendo del ventrículo incluso, ¿no? Pero no se elimina porque los caminos están bloqueados. Entonces eso genera de manera retrógrada una dilatación de las cavidades ventriculares. Eso se conoce entonces como una meningitis con complicación, complicada con hidrocefalia. En general, en toda meningitis, ya sea por microbios, es decir, una meningitis infecciosa, o por otra causa, por ejemplo, ¿quién puede producir hidrocefalia con adherencias? La sangre. Cuando un paciente tiene hemorragia subaracnoidea, la sangre está en el espacio subaracnoideo y actúa como un irritante. De tal manera que ustedes si examinan a un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea, es decir, HCA, el paciente puede tener rigidez nucal. La rigidez es manifestación de la irritación de las meninges. O si quieren mejor, la irritación de los nervios que dan sensibilidad a las meninges. Entonces, tiempo después se forman adherencias y el paciente desarrolla hidrocefalia comunicante. ¿Ya? El problema no está dentro de los ventrículos, sino por fuera. El líquido no circula por adherencias entre la aracnoides, la pía madre, que bloquea el camino de eliminación de líquido cefalorraquídeo. Cualquier itis de las membranas, cualquier meningitis puede producir hidrocefalia. Entonces es importante ese hecho porque vamos a volver a mencionar. Entonces, fístula del líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es el riesgo? Si un paciente que sufre TEP, por ejemplo, ponen paciente, 25 años, que sufre un traumatismo encefalocraniano. ¿Ok? Mientras viajaba como pasajero en un vehículo, el vehículo da vuelta de campana. Llega al hospital y presenta salida de líquido cefalorraquídeo por oído izquierdo. ¿Ok? 5 días después el paciente empieza a hacer fiebre, presenta deterioro del sensorio y presenta rigidez nucal. Diagnóstico probable, meningitis postraumática. ¿Ya? Muy bien, entonces, otro caso de meningitis puede presentarse cuando el paciente es operado de un tumor de hipófisis. Hay un camino que uno sigue para operar estos tumores. Ese camino, la vía ascendente, se denomina vía endonasal transesfenoidal. Endonasal, porque va por la nariz y hay que atravesar el seno esfenoidal para llegar al tumor de hipófisis. Entonces, se abre el camino, o sea, de la narina hasta
el rostrum, que se llama la parte anterior del seno esfenoidal, no hay obstáculos, es un camino libre. Este es el piso del seno esfenoidal. El piso del seno esfenoidal o rostrum sirve de pared, digamos, ¿no? Que hay que abrir para poder llegar hasta la silla turca, donde está la hipófisis y el tumor de hipófisis. Entonces, esta es la vía ascendente que llamamos endonasal transesfenoidal. Entonces, ¿cómo se abre? Por este camino puede salir líquido cefalorraquídeo. Entonces, los pacientes que son operados, ¿no? Operados de tumor de hipófisis por vía endonasal transesfenoidal que presentan salida de líquido cefalorraquídeo, es decir, fístula, ¿no? Que presenta fístula del líquido cefalorraquídeo, pueden presentar como complicación una meningitis posoperatoria, ¿ya? ¿Ok? Igual, paciente operado que después al segundo o tercer día hace fiebre, deterioro del sensorio, rigidez nucal. Entonces, ¿qué diagnóstico plantearía usted? Meningitis, ¿no? Posoperatoria. Así de sencillo, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, pero por ustedes no necesitan, si ustedes tienen un paciente que sufre un traumatismo encefalocraniano, ustedes sospechan que hay una fractura de cráneo y de hecho pues, deben estar seguros si ven salida de líquido por fosa nasal o por un oído. Pero puede que sea el caso de que un paciente sufre un traumatismo encefalocraniano, no ven salida de líquido cuando ustedes examinan al paciente, ni el mismo día del accidente ni días después. Sin embargo, el paciente tiene una tomografía como esta. ¿Y qué se aprecia en esta tomografía? Podemos ver estos círculos pequeños, ¿no? Que tienen densidad de aire. El aire es la imagen que tenemos rodeando la cabeza del paciente. Entonces, esa imagen comparada con el cerebro se dice que es una imagen hipodensa. La imagen de aire, del aire que rodea la cabeza del paciente, es una imagen marcadamente hipodensa. Dicho de otra manera, es de color negro el aire en la tomografía. Pero dentro del cráneo de este paciente vemos burbujas, ¿no? De aire. Vemos acá círculos que tienen la densidad de aire. ¿Qué es entonces? Son burbujas de aire, ¿ya? Pero si el paciente es víctima de un accidente de tránsito, golpe en la cabeza, y ustedes, como digo, lo examinan, no hay salida de líquido cefalorraquídeo evidente, es decir, no sería aparentemente, con el examen solamente, un TEC sin fractura, sin fístula de líquido. Sin embargo, ven la tomografía y tiene burbujas. Entonces, este aire debe haber entrado. La presencia de aire dentro de la cavidad se llama neumoencéfalo. Para que el paciente que sufre un TEC tenga neumoencéfalo, tiene que haber un camino, ¿ya? Por donde esté saliendo líquido y por donde esté ingresando aire. Por ese camino, como digo, pueden entrar microbios y el paciente puede hacer meningitis. Pero ¿cuándo están seguros que el paciente está en ese riesgo? ¿Cuándo están seguros que hay fístula? Uno, como ya mencioné, cuando ven salida de líquido cefalorraquídeo. Dos, cuando en una tomografía de un paciente con TEC ven aire. No hay normalmente aire en la cabeza. Cuando tenemos esta imagen de neumoencéfalo, aire, encéfalo, dentro de la cabeza, aire dentro de la cabeza, eso significa neumoencéfalo, tiene que haber una fractura, tiene que haber una laceración de dura madre, de aracnoides, para que pueda ingresar aire.
¿no? No se ve la salida del líquido, no se evidencia la presencia de una fístula. Sin embargo, esta imagen nos está diciendo que sí hay. Es una forma de diagnosticar una fractura sin ver la fractura, sin ver el hueso. ¿Ah? Entonces acá tenemos la dura madre, una imagen de dura madre. Por encima estaría, si es sangre, el hematoma epidural. Si es colección de pus, el acceso epidural. Por debajo de la dura madre, si es sangre, sería hematoma subdural. Pero si es colección de pus, sería empiema subdural. ¿Ah? Por debajo de la dura, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entre dura y aracnoides, ¿verdad? Debajo del aracnoides, en el espacio subaracnoideo, si hay microbios, estaríamos hablando de una meningitis, ¿verdad? Entonces tenemos acceso epidural, por encima de la dura, empiema subdural, por debajo de la dura, por debajo de la por debajo de la, dura madre y por encima del aracnoides. Pero por dentro del aracnoides, microbios en el espacio subaracnoideo, estaríamos frente a una meningitis. Y si la colección de pus está por debajo de la pía madre, en el parénquima cerebral, estaríamos frente a un paciente con acceso cerebral. Entonces la anatomía está dándole el nombre a esas colecciones de pus. ¿Ya? Muy bien, entonces acá veamos. Colección de pus. Por encima de la dura madre, acceso epidural. La dura madre se despega de la cara interna del cráneo. Por otro lado, vemos esta irregularidad en el hueso. Decimos que el hueso está cariado, está destruido parcialmente por un proceso infeccioso. O sea, aquí esta sería la imagen de una osteomielitis. Tendríamos entonces paciente con osteomielitis más acceso epidural. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Pacientes con acceso. En general, el aforismo que viene de la época de Hipócrates, un aforismo médico, dice: acceso diagnosticado, acceso drenado. Entonces hay que operar a este paciente. ¿Y qué hacemos en la cirugía? Tenemos que eliminar hueso. En la osteomielitis se elimina hueso, es hueso tomado por el microbio, está infectado ese hueso, hay que eliminarlo, ¿no? Entonces eliminamos la porción que está dañada de hueso y evacuamos la colección de pus. ¿Ah? Entonces se hace una descompresión, dicho sea de paso también. O sea, reducimos la cantidad de microbios en este lugar y reducimos el efecto de masa compresivo de la colección sobre el cerebro. ¿Ya? Entonces eliminamos hueso, craniectomía. Si se elimina hueso, craniectomía. ¿Cuándo se puede eliminar hueso? Cuando hay tumores que comprometen el hueso, por ejemplo. Pero estamos hablando de infección. Entonces, cuando hay una osteomielitis, ese hueso está enfermo. ¿Pero por qué lo tenemos que eliminar? ¿No bastaría darle con tratamiento antibiótico? Muchas veces no se logra combatir la infección, porque el hueso se defiende mal. Dentro del hueso hay estructuras vasculares que irrigan el hueso, pero la irrigación no es buena, digamos. Entonces, si hay infección local, las células que defienden a nuestro organismo de microbios fracasan. La osteomielitis es una infección crónica. Entonces, para evitar esa cronicidad, que el paciente esté, por ejemplo, con una zona de su cabeza donde está la cicatriz que puede haber tenido, si es postraumática, por ejemplo, o en general, como digo, está con la infección, ¿no? El antibiótico no va a llegar al hueso adecuadamente, entonces persiste la infección. Y por otro lado, la colección de pus, ¿qué cosa es la colección de pus? Es una mezcla
de bacterias vivas, leucocitos vivos, restos de bacterias, bacterias muertas en esta batalla que se produce aquí, bacterias muertas, es decir, hay restos de bacterias, también restos de leucocitos, las bajas son por ambas partes, ¿no? Destrucción de bacterias, destrucción de leucocitos, ¿ok? Material proteico, etc. Todo eso es la pus. Pero lo importante que tener en cuenta es que aquí hay microbios vivos y la infección no va a suceder mientras existan microbios vivos que se estén multiplicando. Más bien el acceso epidural puede crecer más. Entonces no llega tampoco el antibiótico a esta colección de pus. Entonces persiste la colección de pus y persiste el hueso cariado, el hueso infectado. Solucionamos quirúrgicamente, eliminamos hueso y evacuamos la colección de pus. La membrana dural se lleva hacia el hueso, ¿no? Lo que queda del cráneo, ¿no? Y se fija, por ejemplo, ¿no? Entonces hay acceso epidural, ya sabemos entonces, y aquí abajo el acceso epidural también, ¿no? Pero a nivel del raquis. ¿Ah? Muy bien, entonces hemos hablado de fístula, cuando ocurre una fístula posoperatoria, una fístula traumática, ¿no? En los TEC, pero también, ojo, no se olviden que también hay fístulas espontáneas. ¿Cuándo ocurre una fístula espontánea? ¿No? Fístula espontánea, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tumor puede destruir el hueso, donde el paciente no se ha operado, está quizás en consultorio externo en etapa del preoperatorio y refiere al médico en su segunda o tercera visita que le está saliendo un líquido por la nariz. Entonces ahí no hay trauma, ahí no hay cirugía. El paciente no es víctima de un accidente de tránsito o una caída. No se trata de un TEC. Tampoco ha sido operado de la cabeza, ¿no? Menos del tumor de hipófisis. Entonces, pero hay salida de líquido cefalorraquídeo. No hay ningún antecedente que explique por qué se ha abierto un camino. En esas circunstancias, ¿no? Podemos pensar que el paciente tiene un tumor de hipófisis, que ha abierto, que ha erosionado el hueso formando un camino, de tal manera que el líquido que está en el espacio subaracnoideo pasa a través de este camino, llega a las fosas nasales y el paciente presenta una salida de líquido, ¿no? Sin que medie, como digo, cirugía o trauma. O sea, algo parecido a lo que ocurre en el paciente operado, ¿verdad? Ahí hay un camino hecho de manera artificial con la intención de llegar al tumor y eliminarlo. Pero acá no. El tumor ha crecido y el hueso del piso de la silla turca ha sido erosionado a medida que el tumor crece, se adelgaza y finalmente se perfora. Y el líquido puede salir, ¿no? De manera espontánea. Es una fístula también, pero espontánea. En esos casos, cuando hay una fístula que no se ha detectado porque el paciente no ve salir líquido por su nariz o por su oído, nadie lo percibe, estaríamos frente al caso de una fístula oculta. ¿Y cuál es el riesgo de un paciente que tiene fístula de líquido cefalorraquídeo oculta? El peligro es que haga nuevamente, digamos, ya mencioné, una meningitis. Entonces el paciente se trata la meningitis, tiene buena suerte, va bien, responde al antibiótico, pero 3 meses después, nuevo episodio de meningitis. Es raro, ¿no? No es común que una persona le dé meningitis y 3 meses después nuevamente meningitis. Entonces, y más raro sería que si hay un tercer episodio de meningitis. Pero cuando tenemos así lo que se llama meningitis a repetición, hay que pensar en la causa. Entonces, ¿por qué está repitiéndose la meningitis?
Y una explicación es que el paciente tiene una fístula del líquido cefalorraquídeo, oculta, ¿ok? Oculta. A veces puede ser, como digo, el caso de un paciente que tiene un tumor de hipófisis que ha erosionado el piso. Podría ser, ¿no? ¿Ya? No se olvide, entonces no siempre hay trauma, no siempre hay cirugía, pues la fístula puede ser espontánea y en esos casos puede haber meningitis. Y si es una fístula oculta, meningitis a repetición. ¿Ya? Paciente de 50 años que ha presentado 2 episodios de meningitis. El primer episodio lo tuvo en diciembre del año 2023, ¿no? Y ahora ingresa por un nuevo episodio de meningitis. Julio, ¿no? 13 de julio, meningitis. Cuidado, 2 meningitis en menos de un año puede ser meningitis a repetición por fístula oculta. ¿Ya? Si hay fístula, hay que cerrar el camino para que no siga saliendo líquido y tampoco ingresando aire o ingresando microbios. Eso se hace quirúrgicamente. ¿Ya? Ok, entonces tratamiento de una fístula, el cierre. Cura quirúrgica por fístula de líquido. Cierre de ese camino. Complicación, meningitis. ¿Ya? Muy bien, entonces, infección del sistema de derivación. Esto DVP significa derivación ventrículo-peritoneal. Hay que diferenciar la DVP, ¿no? Por ejemplo, de una DVE. Voy a escribir acá. ¿Ya? DVE. ¿Ya? Acá DVP significa derivación ventrículo peritoneal. ¿Ya? Y abajo, DVE significa drenaje ventricular externo. Vamos a ver. Paciente con hidrocefalia se le coloca su derivación ventrículo peritoneal. Se llama ventrículo peritoneal porque hay un catéter llamado proximal o ventricular que está colocado dentro del ventrículo. Ha sido colocado atravesando el cerebro por un agujero de trepanación, se ha colocado la punta en el ventrículo, en un ventrículo lateral. Tiene una válvula y tiene un catéter distal o peritoneal. Se llama peritoneal porque el catéter va al peritoneo, pero también podría ir al espacio pleural. Sería un catéter de una derivación ventrículo-pleural. O también podría ir hacia el corazón, sin llegar al corazón, quedarse en la cava superior. Sería un sistema ventrículo atrial, se llama. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos sistemas puede hacer que haya contaminación del sistema y puede producirse una contaminación del sistema nervioso. Pero miren esta imagen. Estamos viendo que el catéter está en el ventrículo. Si utilizamos esta tomografía, esta es una hidrocefalia que requiere cirugía, podemos ver, ¿no?, que el catéter atraviesa el cráneo, el cerebro y llega al ventrículo, ¿ya? Ok, entonces tendríamos una imagen de ese tipo, ¿no? Un catéter ventricular o proximal, ¿ya? Entonces, la punta del catéter está aquí, digamos, en la luz del ventrículo, ¿sí? Después sigue el resto del catéter, lo voy a hacer así para que no ocurra el problema que ustedes han visto. ¿Ok? Entonces, este sistema es inerte, es un material sintético. Durante la cirugía se puede contaminar y la contaminación del catéter puede hacer
que entren microbios, siguiendo ese camino, que entren microbios a la cavidad ventricular. ¿Sí? Hoy día en la práctica, con mi grupo hemos visto una paciente que tiene una exposición del catéter, ¿no? Ahí ellas recordarán, la chica del grupo, de mi grupo, que el catéter estaba detrás de la oreja, ¿no? Sobre las mastoides, o pasando a ese nivel más o menos, ¿no? Entonces, el catéter desciende por debajo de la piel, en todo momento por debajo de la piel, cuello, tórax, llega al abdomen e ingresa a la cavidad abdominal. Bueno, esa exposición de catéter significa de que ese catéter está contaminado y los microbios pueden seguir el camino retrógrado hacia el ventrículo. Yo le decía, cuando se inflaman las meninges, puede haber una meningitis, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos la dura madre, aquí estoy dibujando en turquesa, y se inflama, pues, ¿no? Hay una fístula del líquido cefalorraquídeo y todo esto, el espacio subaranoideo se contamina de microbios, proliferan los microbios y se genera una meningitis o meningoencefalitis, porque los microbios están en el espacio subaranoideo. Pero aquí el catéter está en el ventrículo. Si entran microbios siguiendo esta dirección, ¿no? Porque hay exposición del catéter, los microbios van a proliferar aquí, dentro del ventrículo, produciéndose entonces una infección asociada a la derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué tipo de infección? Si los microbios están presentes en el espacio subaracnoideo, desarrollan meningitis, aquí la presencia de microbios dentro de los ventrículos genera fácil, ¿no? Si es meninge, meningitis. Y si es ventrículo, ¿alguien quiere decir? Si es meninges, meningitis. Si es ventrículo, ventriculitis. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde se toma el líquido cefalorraquídeo? En una punción lumbar. El líquido de una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo de una punción lumbar, proviene del espacio subaracnoideo, del raquis. Hay una gran cisterna, una cisterna terminal, uno punza y saca líquido cefalorraquídeo, pero ese espacio donde está el líquido, y hemos dicho, hasta el cansancio, es el espacio subaracnoideo, ¿no? El líquido está en el espacio subaracnoideo, tanto en la cavidad craneal como en la cavidad raquídea. ¿Ok? Entonces, ahí, cuando hay meningitis, hay rigidez nucal. Pero acá la infección no está en las meninges, está en los ventrículos. No está en el espacio subaracnoideo, sino en las cavidades ventriculares. Hay una inflamación en la superficie, aquí. Ahí hay una membrana que se llama, ¿cómo se llama esa membrana que reviste los ventrículos? Ahí, esa membrana que estoy pintando en turquesa, ¿cómo se llama? ¿Mm? El epéndimo, ¿verdad? El epéndimo. Entonces hay una ependimitis, una inflamación del epéndimo y de las paredes de los ventrículos, ¿sí? Alrededor de los ventrículos también ingresan microbios, ¿no?
¿no? Ingresan microbios, se produce una inflamación de las paredes de los ventrículos, una encefalitis, pero ya de la parte profunda del cerebro. Hay una ventriculitis más una encefalitis, pero rodeando a los ventrículos. Entonces, esas infecciones son muy graves, ¿ya? La ventriculitis puede matar al paciente. Puede matar al paciente, no se olvide. Entonces, ¿ya? Ventriculitis, los microbios están dentro de los ventrículos. Meningitis, los microbios están en el espacio subaracnoideo. ¿Ah? Entonces, tenemos este sistema de DBP. ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo se trata? Con antibióticos, pero desde el punto de vista del neurocirujano, ¿qué hay que hacer? Si nosotros operamos a este paciente que tiene una hidrocefalia severa y le colocamos una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Que parte del ventrículo y termina en el abdomen, le hemos puesto la derivación ventrículo-peritoneal, la DBP, para que el paciente no se muera por hipertensión endocraniana secundaria a la hidrocefalia. Y el paciente ha ido bien, pero 2 meses después viene mal, ¿no? Con signos exteriores de una contaminación del catéter. ¿Cómo vemos eso? Puede que se trate de una imagen, ¿no? De inflamación sobre el catéter, ¿no? O sea, puede que en esta zona veamos por encima del catéter la inflamación de la pared que cubre, de la piel que cubre el catéter a ese nivel. ¿Ya? Entonces, si vemos signos de flogosis, podemos sospechar que hay una meningitis, se ha contaminado el sistema, los microbios están, una ventriculitis, está proliferando los ventrículos. Entonces el paciente está mal, está febril porque se ha hecho una ventriculitis, una complicación de la colocación de un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ok? Podría ser una complicación de una derivación ventrículo-atrial, como se ve en segundo lugar, aquí, ¿no? O podría ser una contaminación, como ya dije, de la derivación ventrículo-peritoneal, o una contaminación de una derivación ventrículo-pleural, etc. ¿Ya? Pero acá vemos una derivación lumboperitoneal. No son frecuentes, ¿no? Lo común es que sea una DBP. ¿Ya? Pero como decía, el paciente está infectado y le hemos puesto un catéter para combatir la hidrocefalia. Si no le ponemos la derivación, se muere de hipertensión endocraniana. Entonces, para que sea la infección, nosotros tenemos que quitar el sistema, porque dice que el sistema está contaminado. Pero si le quitamos el sistema de derivación ventrículo-peritoneal, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿No? Si antes de operado tenía una hidrocefalia severa, ¿no? Que fue tratada con éxito con una derivación ventrículo-peritoneal, ahora el paciente desarrolla una ventriculitis y la recomendación es quitar el sistema de derivación que está contaminado. Si hacemos eso, ¿qué va a pasar? Si le quitamos el sistema, el paciente hace hidrocefalia, no se muere por la infección, se muere por la hipertensión endocraniana aguda. Entonces, para evitar que el paciente haga nuevamente hidrocefalia, se le coloca un drenaje que llega igualmente al ventrículo, pero que no drena hacia el abdomen, sino hacia el exterior. Eso se llama, lo que ya mencioné, DBE. ¿Ah? Derivación ventricular externa. Ya no es una DBP, porque el catéter ya no va al peritoneo, ya no es una DBP, ya no es una DBE, ya un drenaje ventricular externo. Entonces sí, se le sigue dando sus antibióticos, cede la infección
hacemos cultivos para estar seguro que se dio la infección, y si el líquido es normal, el cultivo es negativo, decimos se acabó la infección, entonces hay que reemplazar ese drenaje ventricular externo con un drenaje interno, es decir, una nueva DBP, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos acá, son complicaciones de la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal. Aquí, esta imagen hiperdensa es imagen de el catéter ventricular. Atraviesa el cerebro y su punta termina aquí, en la unión entre el asta anterior y el tercer ventrículo, ¿no? Ahí hay un camino. El líquido pasa del ventrículo lateral al tercero por ese camino. Aquí hay un camino y acá hay otro. Ese camino se llama agujero interventricular de Monro. Muy bien, entonces cuando un paciente es operado, puede sangrar dentro del parénquima, sería un hematoma intraparenquimal, pero también puede sangrar y la sangre ingresar a los ventrículos. Pero como el paciente está mirando hacia arriba, esa es la parte que está hacia abajo, esa es la parte occipital, acá estaría la nariz. Entonces, los líquidos, como la sangre o como la pus, tienden a ir por gravedad hacia las partes más bajas, ¿ok? Hacia la porción posterior de la cabeza. Entonces, acá estamos viendo sangre en el intraparenquimal, sangre en el intraventricular. Muy bien, muy bien. Entonces, una complicación, aparte de la hemorrágica, la complicación infecciosa de una derivación ventrículo-peritoneal es el acceso intracerebral o la inflamación de las cavidades ventriculares, la ventriculitis, ¿no? O sea, el nombre y el cuadro clínico depende de dónde esté la colección. Acá es intraparenquimal, frontal derecho, y aquí es una sangre, en este caso, o si es pus, ¿no? Si es pus, ventriculitis, ¿no? Complicación hemorrágica, complicación infecciosa. Esto ya lo pueden leer con calma después. También, esto lo hemos mencionado ya, ventriculitis, meningitis, está en el espacio subaracnoideo. Información de acceso, por ejemplo, en el trayecto de catéter, que acá también lo hemos mencionado. Ahí están los pasos cuando hay una infección del sistema de derivación, lo leen con calma, hay una secuencia, implica necesariamente quitar el drenaje ventricular externo y reemplazarlo por un drenaje ventricular externo. Tendrá DVP, derivación ventrículo-peritoneal, reemplazado por una DB, derivación ventricular externa. ¿No? El acceso epidural, ya mencioné, hay raquidio, puede dar paraparesia o paraplegia, hay colección de pus por debajo, decíamos, de la dura y de la debajo de la dura o encima de la dura. Entonces, realmente el acceso, ya sea empiema o subdural o acceso cerebral, etcétera, realmente la causa que más produce eso son infecciones locales, o sea, que están en la cabeza y por continuidad o contigüidad el microbio pasa a una estructura adyacente. Puede ser una otitis media. Y la afección de ese oído permite que, por vías venosas, el microbio ingrese a la cavidad craneal, ¿no? Acá dice, miren, puede ser una infección sinusal, o sea, una sinusitis, una otitis grave, un traumatismo craneal, cualquier cirugía que afecte la cabeza,
y raramente una infección de la sangre, ¿no? Cualquiera de esas circunstancias puede acompañarse de accesos epidurales y principalmente accesos cerebrales. El acceso cerebral pasa por un desarrollo, usted ya lo puede leer después con tranquilidad, pero va de menos a más, ¿no? Entonces, acá se menciona la etiología por contigüidad, 75-85%. Vía hematológica, bien, la infección está en otra parte y llega al cerebro, vía hematológica. Inoculación directa, por ejemplo, una persona que es agredida con un martillo. Y causa de acceso cerebral, sí, sin lesiones focales, sino básicamente más difuso el cuadro, la meningitis agudas, a pesar que son meningitis, o sea, procesos infecciosos, no se acompañan de acceso de manera habitual. Solo representan el 10% de todos los casos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando hay sospecha de infección, de un acceso, un empiema, cuando hay sinusitis, cuando hay otitis, cuando hay mastoiditis, cuando hay osteomilitis, o sea, cualquier proceso infeccioso puede generar un acceso cerebral. Y la diseminación hematógena, generalmente hay un foco infeccioso, por ejemplo, puede ser una persona mayor que presenta bronquiectasias, o sea, daño en el árbol bronquial, con deformación de los bronquios, etcétera, que permite, a través de la vía hematógena, lo infeccioso que está en el pulmón, por ejemplo, puede ser de otro sitio, llegue al intracraneal, ¿no? Entonces, al cerebro, y se anida en el cerebro. Entonces, sería acceso, ¿no?, hematógeno. Pero acá menciona la vía acceso, o empiema, bronquiectasias, todo a nivel del pulmón, se convierte en punto de partida para que se desarrolle un acceso secundario, sería igual que una metástasis, ¿verdad? Hay un tumor primario y la metástasis es el tumor secundario, acá también habría una lesión, ¿no?, en el parenquimal, que viene de otra parte. En los mayores, la causa principal es pulmonar o broncopulmonar, las bronquiectasias, los empiemas pleurales, los accesos pulmonares, etc. Y en los niños, cuando hay un cortocircuito derecha-izquierda, en la tetralogía de Fallot, por ejemplo, se ve eso. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿ya? Pueden leer esto con calma. Miren, a pesar de lo que se crea, ¿no? Realmente ustedes escuchan tumor cerebral y ¿cuál es el síntoma? Lo primero que piensan seguramente es dolor de cabeza. Bueno, las personas en general, cuando sufren o tienen algún familiar que sufre un dolor de cabeza importante, dicen, tienes que hacerte una tomografía porque puedes tener un tumor en la cabeza. No es normal que a uno le duela tanto la cabeza. Hazte una tomografía, no va a ser que tengas un tumor. ¿Ya? No siempre los pacientes que tienen tumores cerebrales presentan dolor de cabeza. Un grupo importante no refiere dolor de cabeza. Hay que preguntarle directamente, ¿pero usted ha tenido dolor de cabeza? Ah, sí, pero de vez en cuando. Ah, sí, pero una vez por semana, ¿no? Son para personas que no le dan importancia, ¿no? Entonces, el paciente con tumor cerebral puede no tener dolor de cabeza, pero el acceso cerebral se comporta como una masa. Es algo que crece, igual que un tumor que está en crecimiento, el acceso cerebral también va aumentando de volumen. Y en consecuencia hay una hipertensión endocraniana y en consecuencia hay un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero no todos los pacientes con tumor cerebral, igualmente, no todos los pacientes con acceso cerebral hacen dolor de cabeza. Puede no haber dolor de cabeza, como se menciona acá, ¿no? Frecuencia, dice.
Manifestaciones clínicas, dolor de cabeza, cefalea. ¿Cuántas personas sufren de cefalea cuando tienen un acceso cerebral? Solo el 75%. No todos. Focalización, es decir, que tengan hemiparesia, afasia, etcétera, 60%. Tienen un acceso que está localizado en cierta parte del cerebro, pero no hay manifestaciones focales evidentes. Tiene una infección, hay microbios peleando con los leucocitos, se liberan sustancias piógenas. El paciente hace fiebre. ¿Con qué frecuencia un acceso cerebral presenta fiebre? Es infección, pero solamente el 50% presenta fiebre. Crisis convulsivas, solo 40%. ¿Ah? Entonces, en otras palabras, no todos los pacientes tienen todas estas manifestaciones. Puede haber paciente que tiene acceso cerebral sin fiebre, como puede haber paciente que tiene acceso cerebral sin dolor de cabeza. ¿Ah? Pregunta, ¿tendrá rigidez nucal un paciente que tiene acceso cerebral? La infección está dentro del parénquima. No hay meningitis, inflamación de la meninges. Entonces el paciente se puede presentar como un paciente que tiene un cuadro de hipertensión endocraniana, náuseas, cefalea, vómitos, sin focalización. ¿No? Entonces, si nosotros consideramos los síntomas o signos que aparecen aquí al comienzo, podemos tener lo que se llama la tríada clásica del acceso cerebral. ¿Ya? Cefalea, fiebre y déficit focal. Cefalea, fiebre y déficit focal. Si ustedes tienen un paciente que tiene eso, el paciente tiene una tríada de acceso cerebral. Pueden plantear ese diagnóstico. Paciente sospecha de acceso cerebral. ¿No? ¿Cuál sería la diferencia entre meningitis y acceso clínicamente? El paciente que tiene meningitis, al menos al comienzo, si no hay una vasculitis, no tiene déficit focal. Pero el paciente que tiene acceso cerebral sí tiene déficit focal, porque ya está en el parénquima, en el cerebro propiamente dicho. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, a pesar de que esto se considera típico para el diagnóstico de tríada clásica para el acceso cerebral, solo se presenta, miren, en el 50% de los casos. ¿Ya? Como decía, no todos los pacientes con proceso expansivo cerebral tienen cefalea, no todos los pacientes tienen déficit focal, ¿ok? No siempre fiebre, ¿no? ¿Ok? El acceso pasa por varias etapas. Al comienzo no es un acceso, o sea, no está encapsulado, decimos. La cápsula del acceso es un tejido fibroso o el cerebro gliótico, células gliales, ¿no? Que rodean al centro del acceso. Entonces, de una etapa inicial de cerebritis, inflamación del cerebro, inflamación local, cerebritis, temprana pasa a un estado de cerebritis tardía, luego a una etapa de capsular temprana y luego en una capsular tardía. Aquí, capsular temprana está diciendo que ya se formó una cápsula. Entonces aquí propiamente ya es la colección de pus que nos ocupa. Acceso cerebral. Acá es una inflamación, cerebritis, ¿sí? Temprana, tardía. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente tiene cerebritis y no hay cápsula tumoral, perdón, no hay cápsula del acceso, no hay acceso entonces, se puede tratar con antibióticos.
Pero cuando ya se forma una cápsula, la cápsula forma una especie de pared, de muralla infranqueable para los antibióticos. Entonces los antibióticos no llegan al centro del acceso. En la etapa de cerebritis, tratamiento antibiótico. En la etapa de acceso hay que pensar en tratamiento antibiótico más drenaje de acceso cerebral. Sí habría una cirugía ahí. ¿Imagen de qué? Típica. Esas imágenes que captan el contraste en forma de anillo probablemente tienen acceso cerebral. ¿Ya? Acceso cerebral. Imagen en forma de anillo. Un anillo que brilla. ¿No? Acá es una tomografía sin contraste, pero miren, se ve bastante claro el anillo. ¿Cuál será el punto de partida? ¿Cuál será el mecanismo? ¿Alguien quiere decir qué tipo de mecanismo ha hecho que se forme esta imagen? ¿Será por contigüidad? Por ejemplo, ¿será un paciente que sufre de otitis media y tiene estas imágenes y la imagen corresponde a acceso cerebral? ¿Será eso? ¿O será quizás que el paciente sufre de los pulmones, es una persona mayor, fumadora crónica, que sufre de bronquitis crónica y bronquiectasias? Entonces, ese paciente tiene microbios, ¿no? Que pueden llegar al cerebro por vía hemática y pueden llegar a cualquier parte del cerebro, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros pensáramos que hay una otitis, esa otitis podría explicar bien el acceso occipital que está más cerca a ¿no? al oído que está infectado. Pero esta lesión ya no encaja, ya no es tan temporal, sino ya es frontal, ¿no? Y ya no está superficial, sino más profundo. Entonces, ahora, podría ser un acceso, pero ya no encaja con el hecho de que el paciente tiene una infección del oído interno, una otitis, ya no encaja, está muy lejos. Y a la inversa, podría tener un paciente sinusitis frontal, es decir, algún tipo de sinusitis de senos paranasales, y desarrollar un proceso expansivo de este tipo, pero muy distal, muy lejos. ¿Ok? Entonces, si yo veo así accesos múltiples, ¿no? De distintas localizaciones, tengo que pensar que se trata de accesos metastásicos, ¿verdad? No es una otitis media o no es una infección de senos paranasales, una sinusitis, sino quizás una bronquiectasia o acceso pulmonar también puede hacer, ¿no? Replicar y dar accesos múltiples cerebrales. ¿Ya? Si es cerebritis, todavía puede controlarse, ¿no? Tratarse y vencerse en el intento, no vencer en el intento, vencer la infección si es cerebritis, no está encapsulado. Pero si ya se formó la cápsula y el acceso mide menos de 2 centímetros, así hay un tratamiento quirúrgico, hay que drenar ese acceso, pequeño acceso, porque si no sigue creciendo. ¿Ya? Pero, ¿qué hacemos? ¿No? Si es que mayor de 2 centímetros, pero si es cerebritis, pero es un acceso, pero pequeño, probamos el tratamiento antibiótico. ¿Ah? Cerebritis, no hay cápsula tumoral que rodea al centro necrótico, no hay. Entonces, si es cerebritis, solamente tratamiento médico no quirúrgico. Si es un acceso pequeño, al ser pequeño y al penetrar los antibióticos, todos los microbios se pueden afectar por
por acción del microbio. Entonces, si es pequeño, acceso menor de 2 centímetros, tratamiento médico no quirúrgico, o sea, no necesitan la cirugía. La cirugía viene cuando el acceso es mayor de 2 centímetros, ya sea superficial o profundo. Si es un acceso grande, mayor de 2 centímetros, puede tener 3, 4, 5 centímetros, hay efecto de masa, entonces hay que operar al paciente para reducir ese efecto de masa. ¿Ah? Eso es lo que se llama cuando se utiliza una tecnología especial llamada cirugía estereotáxica, se llama drenaje, ¿no? del tumor, ya sea por técnica endoscópica o por técnica de cirugía a cielo abierto. Acá está la técnica endoscópica. Cuando hay una computadora, la computadora nos da 3 ejes, ¿no? Es como que han surgido de una tomografía que se le ha hecho al paciente con el cabezal puesto. Entonces, en base a esa información, una computadora nos da esto, ¿no? La posición de 3 elementos, los 3 planos, vertical, horizontal, ¿ok? Entonces, tenemos que este es el llamado carrito. Entonces, a través del carrito pasa la aguja de biopsia. Entonces, podemos mover y siempre, estos ejes, y siempre la punta va a estar, en la punta del sistema va a estar siempre en la posición que, gracias a la tomografía y a esta técnica, le hemos nosotros señalado. Entonces, le decimos al que colabora con nosotros, al tecnólogo que está manipulando la computadora para este tipo de cirugía, le decimos que nos dé los datos. Nos da los datos y vamos armando esta estructura de 3 piezas, vamos armando según los datos que nos va dando. Entonces, acá como ven reglas, y nos dice, está a eje de las Y, 2 centímetros, 2 rayas o 3 rayas hacia arriba, después dice 2 rayas hacia abajo, etcétera, ¿no? Entonces, así vamos colocando y finalmente esta porción queda en posición y a través de eso se coloca el catéter, ¿no? Llega hasta el acceso y se puede aspirar, de esa manera drenar. Un acceso que es pequeño, mide más de 2 centímetros, pero es profundo, ¿no? ¿no? En cambio, si es un acceso no profundo, se puede hacer una craniotomía y drenaje del acceso, ¿ya? La neurocisticercosis es una enfermedad producida por la Taenia solium, un gusano. Acá vemos el parásito con sus coles, y acá vemos una serie de deformaciones quísticas, ¿no? Vemos una formación oscura, y dentro de esa formación oscura vemos claridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿ven? Negro y adentro blanco. ¿Mm? Muy bien, entonces esta imagen es de una neurocisticercosis, quistes de neurocisticerco, ¿no? Son quistes de cisticerco dentro del encéfalo, ¿ya? Las imágenes de los puntitos blancos que señalaba son los escoles. Acá tenemos quistes dentro del parénquima. Acá tenemos imagen de quistes dentro de los ventrículos, ¿ya? Miren la cantidad de quistes, se trata con fármacos y podemos tener también esta imagen, ¿no? Acá tenemos gran cantidad de quistes. Acá tenemos un quiste nada más, uno. Por acá aparece el otro, 2. Y no vemos más quistes, pero sí vemos calcificaciones. Esos puntos o pequeños círculos son calcificaciones. Vemos que tienen distinto tamaño y se distribuyen por toda la cavidad craneal. Más acceso con edema
quiste de cisticerco con edema, porque cuando muere el parásito, ya sea de forma espontánea o por acción del antibiótico, al morir se genera una reacción inflamatoria local. Es lo que se puede apreciar, por ejemplo, acá, ¿no? Vemos quistes de cisticerco, vemos calcificaciones en su reemplazo, pero también vemos una zona hipodensa. Haciendo unidad clínica, tengo quistes, tengo calcificaciones, diagnóstico neurocisticercosis, pero además de estas dos imágenes, quistes y calcificaciones, estamos viendo edema por la muerte de un parásito, ¿no? Entonces, ojo, mucho cuidado. Empezamos a notar, si por un parásito hace edema, ¿cuánto edema hará por estos quistes? Entonces, este paciente requiere UCI si se le da tratamiento con fármacos que destruyen los quistes, ¿no? Si se le da tratamiento, deben morir todos los quistes, pero imagínense que estos quistes mueren simultáneamente, ¿no? Si con un quiste ya empieza a hacer edema, imagínense por todos estos quistes. O sea, se puede producir una gran hipertensión endocraniana y el paciente se puede morir. Cuando es uno o dos quistes, ustedes le pueden dar de alta o le dicen que no necesita nada más, tome estos medicamentos y listo. Hasta luego. Se sale del consultorio el paciente, ¿no? 2, 3, 4 quistes, no hay ningún problema, pero esta es una infectación, se llama masiva, ¿no? Entonces ahí sí es peligroso, ¿no? Peligroso porque van a morir varios a la vez. Y ese varios a la vez se puede traducir en hipertensión endocraniana. Ya, entonces lo que tienen que recordar en resumen es que hay unas calcificaciones puntiformes distribuidas al azar, derecha e izquierda, ¿no? Hay unas imágenes así, y hay hidrocefalia, no, es leve, acá una dilatación. Entonces hay una forma parenquimal, pero también hay una forma intraventricular. Y además hay una forma, como se ve acá hay un quiste, acá hay otro, aquí hay otro. Entonces hay unas formaciones quísticas de cisticerco en el espacio subaracnoideo, dando como consecuencia un proceso inflamatorio de la meningitis. Es una meningitis crónica. Pues la presencia de quistes en las cisternas de la base, más la reacción inflamatoria que suelen presentar los pacientes que tienen este tipo de tumor, se va a producir adherencias, dificultad para el movimiento del líquido cefalorraquídeo y puede acumularse el líquido en las cavidades ventriculares. Hasta acá tenemos entonces la forma quística intraparenquimal, acá tenemos la forma quística intraventricular y acá tenemos, ¿no? ¿no? Imagen viable, ¿no? Entonces tenemos en distintos estadios. Acá granuloma se está solidificando, ¿ya? Y un quiste llamado gigante, ¿ya? Acá el quiste se comporta como una masa, como un tumor. Entonces, a veces es necesario operar a este paciente para eliminar esta masa. Entonces, podríamos tener pacientes que hacen hidrocefalia porque tiene meningitis, una aracnoiditis, una inflamación de la meninge por presencia de parásitos en el espacio subaracnoideo. Entonces, podemos operar. Operamos a ese paciente porque por la hidrocefalia se le coloca una derivación ventrículo-peritoneal. Pero si el paciente tiene un quiste gigante, hay que hacer una craneotomía para eliminar el quiste, ¿no? Según lo que se va presentando, se va tomando las decisiones. ¿Qué hacer? Entonces, neurocisticercosis, tratamiento quirúrgico, hay, sí, para las complicaciones. Hidrocefalia, si tiene hidrocefalia por la neurocisticercosis, muy bien, entonces sí está indicada la derivación ventrículo-peritoneal. Tiene hidrocefalia porque tiene
quistes en los ventrículos, ¿está indicado? Sí. Acá, quistes intraventriculares. ¿Cómo se opera? Los quistes intraventriculares se operan con técnica endoscópica, cirugía mínimamente invasiva. ¿Sí? Se introduce un tubo hasta la cavidad ventricular. Ahí podemos ver los cisticercos. Tenemos una forma, entonces, repito, parenquimal, parietal o parenquimal o intraventricular, mejor dicho, ¿no? Y una forma basal, ya, aquí, llamada, es la forma racemosa, la forma racemosa, y tenemos quistes gigantes también. Si hay hidrocefalia, derivación ventrículo peritoneal o retiro de los quistes. Si el quiste es mayor, tratamiento quirúrgico para eliminar el quiste de la circulación. Ya, aquí lo pueden leer. Imagen de presencia de aire, catéter. ¿Ok? ¿Qué infección puede hacer un paciente que tiene catéter? Ventriculitis. Clasificaciones múltiples, normales, línea media, glándula pineal, glándula pineal, acá. ¿Qué hay? ¿No? Tenemos entonces calcificaciones, pineal, plexos coroideos calcificados. Acá vemos calcificaciones a nivel de los núcleos lenticulares. Esto es normal, ¿ya? Pineal, la pineal se calcifica de esta imagen central. Los plexos coroideos a este nivel se calcifican, dan esta imagen. A nivel del atrio se llama, que es una parte de los ventrículos. Acá calcificación también se ve, considerado normal, en lo que serían los vértices de los núcleos lenticulares. Debido a la forma que tienes, tenemos aquí núcleos lenticulares, hay depósito. Acá en la O del cerebro, y acá pequeñas calcificaciones hechas como si fuesen pequeños círculos hechos con un lápiz, ¿verdad? Algunos son más pequeños que otros y generalmente tienen un patrón al azar, ¿no? Como si fuese un disparo de escopeta, cae donde cae, digamos. ¿Ya? Entonces, están arriba, abajo, a la derecha, izquierda, etc. Pequeñas imágenes circulares, como si fuesen hechas con la punta de un lápiz, ¿no? Lo pueden comparar también como lucecitas de un árbol de Navidad. Ese patrón irregular, al azar, de pequeñas calcificaciones, son la neurocisticercosis calcificada, se llama, ¿verdad? Diferente de lo demás. Acá también, si acá es lo normal, acá es lo patológico, pero tienen distintos aspectos. Acá se juntan las calcificaciones, forman grumos en la toxoplasmosis. Acá hay destrucción importante del parénquima cerebral. Aquí, por la hidrocefalia, evidente, aquí puede haber también inflamación o formación de calcificación en torno a los ventrículos. Son calcificaciones paraventriculares. Acá hay una destrucción también muy importante del cerebro. Eso se ve fundamentalmente en los pacientes que tienen pues una destrucción cerebral importante, ¿no? Es una imagen heterogénea, los tejidos se reparan y esas zonas de reparación son puntos de depósito de calcio, ¿ya? Entonces, vemos aquí las fases de los quistes. Hay una fase vesicular, que hemos visto, ¿no? Una formación quística con sus escoles, un punto blanco. Tiene después la fase coloidal. Acá va de la etapa inicial a la final de un quiste. Pasa por la fase coloidal,
¿ok? Después de la fase vesicular viene la fase coloidal, luego la nódulo granular y finalmente la fase de calcificación, ¿no? Manifestaciones variadas, ya lo leen, esto también lo van a leer, síndrome de Bruns, diagnóstico, tratamiento, granuloma tuberculoso. La tuberculosis también puede producir meningitis tuberculosa, igual que una meningitis purulenta, es decir, una meningitis con meningococo, puede producir meningitis, de ahí el nombre, ¿no? Meningitis producida por el meningococo, ¿ok? Ese sería un caso. Puede ser también que la meningitis sea producida por el bacilo de Koch. ¿Sí? En ese caso hablamos de una meningitis tuberculosa o una meningitis específica. En ambos casos se puede formar adherencias, el paciente hace hidrocefalia y llega a nosotros después de haber sufrido la meningitis por Mycobacterium, por meningococo, o puede que sea un paciente que está todavía con la infección y que lo que tenga sea una tuberculosis. En ambos casos, meningitis significa adherencias y con producto de las adherencias se acumula líquido y el paciente hace hidrocefalia. Los neurocirujanos no operamos al paciente para tratar en sí la meningitis, sino su consecuencia, ¿no? La meningitis por gérmenes comunes o meningitis por tuberculosis, ¿ya? Ahí lo que vamos a hacer simplemente es colocar un sistema de derivación ventrículo peritoneal, ¿ya? Entonces, pero, como digo, meningitis producida por tuberculosis, es lo que puede ser la tuberculosis, genera meningitis, pero también puede generar, como se ve acá en 2, un granuloma tuberculoso, que es también un proceso infeccioso, pero que se presenta como una masa tumoral. Muchas veces el paciente tiene una masa de aspecto tumoral que es catalogada como tumor propio del cerebro, un tumor primario, un astrocitoma, por ejemplo, ¿no? Del cerebro. Y resulta que cuando uno opera, encuentra un material más o menos blando, amarillento, que no se parece a los tumores que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, se envía eso al laboratorio y nos contestan presencia de microbios en el tejido enviado. Entonces, esa colección, que aparece como una masa tumoral, es el granuloma tuberculoso. Y también se menciona ya en 3 el mal de Pot, o enfermedad de Pot, que es una enfermedad infecciosa producida igual por el Mycobacterium, por el bacilo de Koch, y pero que ataca los discos y las vértebras, ¿no? Es el mal de Pot. Lleva a la paresia o a la paraplegia por compresión medular, ¿no? Entonces, pueden leer eso. Eso sería la imagen de un granuloma. Se parece a un tumor. No es un tumor, es un granuloma. Se ve la lesión y el edema perilesional. Muy bien. Acá tenemos al tratamiento farmacológico de la tuberculosis. Y acá las características, algunas de las características del mal de Pop o espondilitis tuberculosa, ¿no? Entonces, en la forma más frecuente de compresión osteoarticular en la tuberculosis, dice. El punto de partida puede ser los pulmones, un foco pulmonar con bronquios dañados, se acumula pus, microbios y metástasis, ¿no? Infecciosa. Se produce habitualmente, el mal de Pot afecta principalmente las vértebras dorsales bajas, pues, es decir, D11, D12, y lumbares altas, es decir, L1, L2. Comprende inicialmente los cuerpos vertebrales y secundariamente al disco. Es importante para hacer un diagnóstico diferencial de otros procesos infecciosos, ¿ya? Primero el cuerpo y después el disco, ¿no?
En otros procesos infecciosos, primero es el disco y después el cuerpo, ¿ya? Y vemos que se afecta la parte anterior de la vértebra, los cuerpos vertebrales de las vértebras. Y se forma alrededor del cuerpo vertebral los llamados accesos fríos, ¿ya? Entonces, promover la formación de una colección paravertebral, ambos lados de la vértebra comprometida. Puede haber compresión medular, ¿ya? Porque la vértebra enferma pues, puede colapsarse, puede fracturarse y puede invadirse el canal con no consecuencia de esa invasión. Tendríamos quizás un paciente con una paraparesia o una paraplegia, es decir, que no tendría capacidad para mover miembros inferiores. Y acá esta imagen aparece como una descalcificación, osteoporosis, dice acá, radiografía osteoporosis del cuerpo enfermo, del cuerpo vertebral comprometido. Después, hay una destrucción, una osteolisis. Se produce una angulación a nivel de la vértebra dañada. Hay una fractura con aplastamiento y la imagen muestra una inclinación producto de ese aplastamiento, de esa inclinación. Ya se forma una jiba o joroba. ¿Ya? Y esta pérdida de calcio constituye la primera manifestación de la enfermedad, ¿no? Es decir, un cuerpo vertebral radio lúcido como una osteoporosis, ¿no? Con ese aspecto tiene, entonces ustedes dicen que hay un proceso infeccioso. Entonces la triada de POP, así como habíamos hablado de la triada del acceso cerebral, hay una llamada triada de POP, referida a la tuberculosis vertebral. Entonces, cifosis significa en realidad hipercifosis, es decir, una deformación de la columna vertebral, donde la curvatura normal de la columna dorsal, que es una cifosis, se exagera. ¿Ok? Hay una hipercifosis, entonces. El acceso paravertebral es la colección de pus que aparece a uno y otro lado del cuerpo vertebral comprometido. Y el déficit neurológico es porque algunos de estos fragmentos pueden irse hacia atrás y comprimir la médula a dicho nivel, ¿no? Entonces, si el paciente tiene eso, cifosis, acceso paravertebral y déficit neurológico, ustedes dicen, tiene una tríada de POP, probablemente se trate de una tuberculosis vertebral. ¿Cómo confirmamos? Haciendo una toma de muestra, ¿no? ¿Ok? Si aparece el microbio, podemos atribuir el microbio podemos atribuir al bacilo de Koch la causa de esa lesión, ¿no? Y la compresión. No hay una afectación directa de la médula espinal por el microbio. El microbio afecta a la vértebra se daña, colapsa, se desprenden fragmentos y los fragmentos más la colección de pus comprimen la médula, ¿ya? No es una afectación directa. El paciente entonces tiene paraparesia, ¿ya? Entonces, si dice paciente que presenta alza térmica, es un tosedor crónico, que usa tabaco con mucha frecuencia, es un fumador pesado, es decir, utiliza tabaco mañana, tarde y noche, todos los días de la semana, es un fumador pesado, eso significa esa expresión, ¿no? Que puede hacer bronquiectasia, de repente se convierte en un tosedor crónico, tiene de repente un familiar que estaba enfermo de tuberculosis, hace tuberculosis pulmonar, también el paciente posiblemente, pero no hay esos datos claros que apunten a una tuberculosis, pero sí tiene dolor en la espalda, presenta un abultamiento, una angulación, una cifosis y además paraparesia. Entonces ustedes dicen paciente que tiene mal de POP, sospecha, ¿no? Clínica de mal de POP.
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algo que le gustaría que aclare. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias por su atención. Buena suerte. Ya Muchas les- gracias.